En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó y quedó hecha una gran ruina. Palabra del Señor. Esas palabras de San Pablo que hemos escuchado en la primera lectura nos vienen a recordar y a hacer resaltar esa conciencia que debemos tener de que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana y de la vida de la Iglesia. El pan que partimos no es comunión al cuerpo de Cristo. El cáliz de bendición que bendecimos no es comunión a la sangre de Cristo. Son palabras fuertes, porque esa centralidad de la Eucaristía implica una adecuación de nuestra persona. Nosotros que participamos de este misterio, implica una adecuación de nuestra vida con respecto a ese misterio al que participamos. Adecuación. Dice San Agustín: convertíos en lo que recibís. Al recibir a Cristo, convertíos en lo que recibís, en aquel que recibís, a Cristo. Porque los sacramentos tienen que llevarnos a la vida diaria. Los efectos de los sacramentos tienen que prolongarse en la vida. Los sacramentos tienen que llevar a la vida. Uno no puede participar de esos misterios, pero que no se vea un cambio en su vida como ciudadano, como padre de familia, como madre de familia, como hijo e hija. Aquí estamos participando de la gracia que nos da la fuerza necesaria para llevar la realidad de la vida diaria. Y la Eucaristía constituye el culmen y el centro de esos misterios. Sin Eucaristía no hay iglesia. ¿Cómo podemos nosotros participar de ese único cáliz, de ese único pan, entrar en esa comunión con Cristo, pero al salir de aquí, al llegar al trabajo, uno no logra saludar a su hermano, a su hermana, a su compañera de al lado, porque le ha hecho algo y no lo quiere hablar? Pero ahí ya no hay esa adecuación. No es comunión al cuerpo de Cristo, nos dice San Pablo. Comunión. Entramos en una unidad, porque la Eucaristía es semilla de unidad. Nos une a Cristo y esa Eucaristía es Cristo. No lo olvidéis. Tiene que llevaros a la vida diaria, a hacer un esfuerzo
para romper con todo aquello que puede ser un obstáculo para la unidad. Unidad en torno a la palabra, esa única palabra que es Cristo. Unidad en torno a la tradición, esa tradición transmitida a lo largo de los siglos. Esa es nuestra fe. De ahí nosotros nos transformemos o nos convertimos en testigos vivientes de la gracia de Cristo. De hecho, los sacramentos no es la iglesia que hace los sacramentos. Son los sacramentos que hacen la iglesia, porque a través de ellos Cristo va perpetuando las gracias de su pasión, muerte y resurrección en la vida de cada uno de nosotros. No es la iglesia que hace los sacramentos, es al revés. Es a través de los sacramentos que la iglesia encuentra vida, que encuentra ese poder, esa savia necesaria para poder dar el testimonio de Cristo en medio del mundo. Y tú y yo somos esa iglesia. La iglesia no son los muros, no son las paredes, son las personas que la forman. Pidamos al Señor que nos ayude para que esas palabras de San Pablo despierten en nosotros esa sed de unidad y nos llevan a preguntarnos qué tengo que hacer para mantener esa unidad a Cristo, porque la unidad no se mantiene sola, hace falta trabajar para hacerla mantener. Cristo ya ha hecho y sigue haciendo de Dios. Tú tienes que hacer de tu parte para no salir de esa unidad y para no romper esa unidad con aquellos que te rodean. Y aportando nuestro pequeño granito de arena para ir levantando y manteniendo esa unidad, estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo eso que dice Cristo en el Evangelio, dando fruto sano de ese árbol sano en la que participamos, porque todos somos miembros del único árbol sano, el árbol de la vida, Cristo, que por amor a nosotros se ha quedado en la Sagrada Eucaristía. Pidámosle que nos ayude a transformarnos de verdad en Él, transformarnos en Él, en aquel que recibimos, para hacer perpetuar desde nuestro testimonio ese amor de Dios en los corazones que lo buscan. Que la Virgen María, nuestra Madre, ella que llevó en su seno el Dios hecho carne, ella que es la primera que cumplió con ese requisito, siendo unida a la única persona, Cristo, la Eucaristía viviente, que nos ayude a que nosotros también sigamos su ejemplo, la imitemos en ese cuidado a Cristo, ese cuidado que Él ha luchado a dar a través de ese mantener la unidad entre los cristianos, mantener la unidad entre nosotros en torno al único árbol de unidad que es Cristo. Que su gracia nos ayude. Nos ponemos de pie.